Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas todos y todas. Amén. Gracias, Señor, por estar juntos este día sábado. Amén. Como recordarán, estamos en la serie El Padre Nuestro. Y recordemos que esta es una oración que no la puede hacer suya alguien que no entienda lo que dice esta oración. Va a ser como un metal que resuena, un címbalo que retiñe. Como diría Pablo respecto del amor, lo diría yo respecto de la oración. Si no entiende, simplemente es un loro que repite algo sin saber qué está diciendo. Pero adicionalmente, además de entender lo que el Padre Nuestro dice como oración, es necesario que quien la diga, para que tenga efecto, para que tenga un resultado, debe haber reconocido que Jesús es su Señor y su Salvador. Amén. Si no es Jesús el Señor de esa persona, ni el Salvador de esa persona, no tiene sentido esta oración. Y hoy vamos a terminar la segunda parte de la segunda petición. Recuerden que hay 7 peticiones en toda estructura, son 7 peticiones, y nosotros sabemos que las 3 primeras están asociadas a Dios. Padre nuestro, ¿cierto? Luego que estás en el cielo, y la primera petición, santificado sea tu nombre, y ya lo vimos. Y luego la segunda petición es, venga tu reino. La tercera que veremos Dios mediante la próxima semana es, hágase tu voluntad. ¿Ya? Así como en el cielo, también en la tierra. Nos vamos a dar cuenta que estamos cantando una canción que está mal escrita, ¿ya? La canción que no está bien. Bueno, eso para la próxima semana. Y hoy vamos a terminar con la segunda petición, que es, venga tu reino. Recordad que cuando dijimos ese Basileia, cuando Jesús dice, pidan esto, pidan a Dios Padre que el reino de Él, que el reino de Dios, el reino de Dios venga. La mejor forma de entenderlo es traducir la palabra reino por soberanía. Es decir, que la soberanía de Dios se establezca en las personas, en los corazones de la gente, en su día a día, en su caminar diario, en sus decisiones, en su forma de llevar su vida adelante. Que eso se manifieste en las personas. Pero además de eso, lo que Jesús está diciendo allí es que venga el reino definitivo, completo, total de Dios sobre la tierra, que eso va a ocurrir cuando Jesús venga por segunda vez, en su segunda venida. Eso les decía que en teología hay un concepto que se llama el ya pero todavía no, o el ya sin embargo todavía no. Es decir, ya está presente el reino de Cristo, el reino de Dios está presente. Jesús dijo ya que ese reino está entre ustedes, refiriéndose incluso a Él mismo, pero también se ha de concretar ese reino. Jesús en la Santa Cena dijo, ya no beberé más de este fruto de la vid hasta que venga el reino. Es decir, hay una completitud, y colocamos algunos ejemplos como la parábola de la semilla de mostaza, que es pequeña pero va a extender hasta que llegue a ser un árbol gigante. Lo mismo está unida a la segunda parábola, unida a la levadura, que va extendiéndose la levadura en toda la harina, en toda la masa, que lo llena y completará todo. Allí está. Nosotros somos quienes debemos testificar de que este reino es un reino hoy día real, aun cuando no visible. Amén. Muy bien. Entonces, eso fue lo que tratamos la semana pasada, que tenía relación al tiempo. Vamos a tocar eso también un poquito más adelante, pero hoy quiero compartir con ustedes como segunda parte y final, ¿qué es el reino de Dios? ¿O qué tiene en la mente Jesús cuando habla del reino de Dios? ¿Qué está pensando? Ahora, imagínense el tamaño del desafío, porque meternos en la mente de Jesús, ya es difícil meterse en la mente de cualquier persona, es imposible, ¿ya? Pero meternos en la mente de Jesús, ¿qué es lo que Él pensaba? ¿Qué es lo que Él tenía en mente cuando dijo, venga el reino de Dios? Pidan que venga el reino de Dios. ¿Qué es lo que Él cree, piensa que es el reino de Dios? Y de nuevo, a veces no somos capaces de saber qué cosa es algo, pero en la Escritura nos damos cuenta de qué no es. Entonces, cuando nosotros llegamos a saber que el reino de Dios no es esto, ya podemos descartar algunas cosas.
¿ya? Y dentro de lo que son los evangelios sinópticos, cuando digo eso, ustedes ya saben que estoy hablando de Mateo, Marcos y Lucas, dejamos a Juan fuera. ¿Ya? Mateo, Marcos y Lucas, que cuentan la historia, la vida de Jesús después de que estos libros fueron escritos después de que Jesús murió y resucitó. Así que son escritores mirando hacia atrás, son escritores mirando hacia el pasado. Y cuando se escribió esta historia, es curioso, pero en toda la literatura de los evangelios, lo que más resalta en la vida y en la obra de Jesús es precisamente el reino de Dios y no la iglesia. Les decía yo que aparece la palabra iglesia 2 veces, con alguna duda de una de ellas en particular, ¿ya? Pero Jesús siempre habla del reino de Dios. Jesús no pensó en la iglesia, Jesús pensó en el reino de Dios. Eso es lo que tenía él en su mente. Incluso, quiero decirles que la iglesia no es el reino de Dios. La iglesia es una forma, una manera de expresión del reino de Dios. Es una manera como el reino se concreta en un tiempo particular, pero no es el reino de Dios. La iglesia está dentro del reino de Dios. El reino de Dios es más extenso. Tal vez quienes están estudiando el libro El progreso del peregrino de Jean Valjean podrán entenderlo mejor, porque el señor del collado, ¿ya?, que es el que hizo el collado, que es, ayer dijimos, ¿qué cosa era el collado? La iglesia. Pero la iglesia que está allí no es la tierra de Emanuel, por ejemplo. Así es. Eso está más, lo abarca más, es mayor todo ese camino. Bueno, dicho eso, va a llegar, aun cuando hoy día no sea el reino de Dios algo visible, va a llegar un día en que esto va a ser visible. Sí, Señor, amén. Todo el mundo lo va a saber. Miren, y dice la Biblia que todas las cosas y todas las personas serán sometidas bajo el dominio de nuestro Señor. Todas. Las que quieran y las que no quieran. Esto es importante. No te pierdas esto. Van a ser sometidos todos bajo el dominio de nuestro Señor, voluntarios y los que no estén voluntarios. Hoy día, usted está dentro del reino de Dios y ha aceptado a Jesús de manera voluntaria. Pero hay personas que no quieren, hay personas que rechazan y van a seguir rechazando esto porque va a seguir así. Hasta que va a llegar un momento, dice la Biblia, que esto va a ser un vara de hierro, que los que no se quieren arrodillar va a haber una vara de rodilla ahí, a la rodilla, y de rodilla al suelo. O sea, habrá gente que no querrá hacerlo de manera voluntaria, pero ahora quedará establecido el reino de nuestro Señor, y todas las cosas y las personas, créanme, llegará eso, tendrán que aceptar la soberanía de nuestro Señor, serán sometidos bajo el dominio del Señor. La pregunta es, ¿cuándo va a ser eso? Ya sabemos. ¿Qué cosa? Que no lo sabemos. No hay forma de saberlo, no hay manera, nadie lo sabe, pero sí sabemos que este reino es real ahora mismo donde nosotros estamos. Muy bien. Entonces, veamos cómo podríamos descubrir lo que en el Nuevo Testamento es el reino de Dios. Para eso, tomé algunos autores, y en particular, si es que quieres anotarlo, porque es una obra muy extensa, se llama Hans Kuhn, el señor que escribe una obra, se llama La Iglesia, ¿ya?, y tiene un apartado que es el reino de Dios, y quiero mencionarlo a él en particular, porque él fue un sacerdote católico que empezó a hablar del reino de Dios. Y ustedes saben que la Iglesia Católica, en Lumen Gentium, que es una encíclica que es la luz al pueblo, a las naciones, establecía que la Iglesia es el sacramento de salvación para la humanidad, para todos los hombres, la Iglesia. Y cuando hablaba de la Iglesia, claramente está pensando en la Iglesia establecida en Roma. Bueno, Hans Kuhn empieza a escribir de su obra en términos de lo que es la Iglesia y es el reino de Dios, y diciendo que eso no es así, y empezó a hablar del reino del Señor, que efectivamente lo que es en la palabra de Dios
y la única forma de acallarlo, lo intentaron varias veces y trataron de acallarlo, que finalmente terminaron descopulándolo. ¿Ya? Y hoy día está fuera, bueno, ya no está. Y él dejó obras muy, muy lindas, y si quieren alguna vez leerla, yo tengo varias de sus obras. Hans Kuhn, ¿ya? Búscalo si quieres. Abra la Biblia en el libro de Marcos, capítulo 1, verso 15. Vamos a agarrarnos de este verso. Lo leímos la semana pasada y lo vamos a tomar de base, ¿ya? De base central. Marcos, capítulo 1, verso 15. ¿Ustedes se acuerdan cuál fue el primer evangelio en ser escrito? El libro de Marcos. Marcos fue escrito antes que Mateo, antes que Lucas. ¿Ya? Por algunas fuentes, Fuente Q, fue escrito el libro de Marcos. Por eso Marcos no se cuida mucho, es directo. No, hay cosas que Mateo, cuando leyó eso, dice: no, aquí hay que suavizarnos un poco, por ejemplo. ¿Ya? Pero Marcos no hace eso, en varios versos. Bueno, Marcos 1.15 dice: se ha cumplido el tiempo. Ya lo dije la semana pasada. Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. El reino de Dios se ha acercado. Dice la Valera. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Lo voy a repetir varias veces durante esta palabra. El reino de Dios está cerca, se ha acercado. Y termina diciendo Jesús: arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. Este verso, según muchos, resume lo que Jesús piensa del reino de Dios. Es para él como una síntesis de lo que es el reino de Dios. En esta oración queda como muy resumido. Él quiere, Jesús, el establecimiento del reino de Dios, que se establezca aquí en la tierra. Recuerden que las tres peticiones es que lo que ocurre en el cielo ocurra también aquí. Amén. Que el nombre de Dios, tal como es santificado en el cielo, sea santificado aquí. Amén. Que el reino de Dios también se dé aquí. Que la voluntad de Dios, como en el cielo, se dé aquí. Eso es lo que quiere Jesús. Muy bien. El reino entonces va a ser esta idea dominante, central en el pensamiento de Jesús. Lo va a llenar de manera completa. Vamos a ver 4 puntos respecto de qué no es el reino de Dios. Por ejemplo, lo primero, el reino de Dios no se trata de la soberanía universal de Dios. ¿Qué quiero decir con eso? La soberanía universal de Dios, que siempre ha estado desde antes de la creación, en la creación y hasta el día de hoy. Jesús nos está diciendo: pidan que Dios sea soberano en el mundo del universo, porque eso ya es. Dios es soberano. La voluntad de Dios es la que se realiza y se ejecuta. Eso no es lo que Jesús está pensando por el reino de Dios. Él está pensando en lo que fue prometido en el Antiguo Testamento, y todos los profetas anunciaron que vendría un reino, y le llaman a eso el reino mesiánico. Es decir, vendría un Mesías, y ese Mesías establecería un reino aquí en la tierra. Esa era la profecía. Establecería un reino. La palabra Mesías es una palabra hebrea. ¿Se acuerdan? Que tiene una traducción en griego. Mesías en griego, aunque nosotros no sepamos ni hebreo ni griego, sabemos por lo menos estas dos palabras. Mesías se dice en hebreo y en griego se dice Cristo. Cristo. Entonces, cuando uno dice una profecía mesiánica, es una profecía de Cristo, es decir, que vendría Cristo. ¿Se acuerdan cómo comienza el libro de Juan? En el principio era el verbo, la palabra verbo o logos. Bien, ese verbo se hizo carne, se hizo ser humano y habitó entre nosotros. El reino de Dios no es el reino del verbo. Miren lo que dije. No es el reino del logos. Es el reino del que se hizo carne, del Mesías, del Cristo. Es ese reino. Uno dice, es la misma persona, pero tiene dos naturalezas. Estamos hablando que es el reino de Cristo, es decir, del que habitó entre nosotros. Es el reino de Jesucristo. Jesús el Cristo, Jesús el Mesías, a quien se le dio un nombre por sobre todo nombre, el nombre de Adonai, Señor, Dios y amo del universo. ¿Recuerdan aquello? Es ese Señor. Entonces, el reino de Dios no es el reino de la segunda persona de la Trinidad. Es el reino del que se hizo carne, el que se
hizo hombre, de nuestro Jesucristo, de Él. Amén. Amén. Segundo, no podremos hacer venir el reino de Dios por el fiel cumplimiento de las leyes. Los rabinos, por ejemplo, pensaban desde siempre y en el tiempo de Jesús que para que viniera el reino mesiánico había que cumplir los preceptos legales, la ley de Moisés, los preceptos que ellos también inventaron a través de los años. Cumpliendo eso, podían entonces traer el reino de Dios. Jesús vino a demostrar que eso no es así. Que aun cuando ellos pudiesen eventualmente cumplir toda la ley, el reino de Dios no vendría por eso. La única forma en que el reino de Dios venga es que Dios quiera que el reino venga. Amén. Es decir, el reino de Dios es solo soberanía y decisión de Dios. Dios Padre decide cuándo el reino viene, cuándo el reino se establezca, cuándo es que esto va a ocurrir. Recuerden que en lo que acabamos de leer, y lo leyó Lacarito, en la parábola de las bodas, o el banquete que hace un rey para su hijo, para su príncipe, el que invita no es el príncipe, no es el novio. Hoy día, nosotros en nuestra cultura, cuando se casan nuestros hijos, uno trata de meter allí algunos, ¿cierto? Dice, oye, venga este mi amigo, qué sé yo, hace familiares. Y ellos que tienen el presupuesto medio escaso, entonces ese no, es todo un tema ese de quién se invita a quién no, ¿no? Yo lo he vivido ya un par de veces, ¿ya? Entonces, claro, ¿y quién tiene la voz cantante ahí? Los novios. Ellos son los que aquí en la boda de lo que nos cuenta el libro de Mateo, capítulo 22, del 2 para adelante, el que invita, el papá. Amén. Él es el que dice, eso estaba bueno. El padre es el que invita. Él es el que decide. Él dice, y voy a hacer un banquete a mi hijo. Bueno, entonces la decisión es de él. Y es más, bueno, esa parábola parte diciendo así, el reino de Dios es semejante a este rey que hizo este banquete para su hijo, sacó a muchos siervos y los mandó a los invitados a recordarles, oye, acuérdense que el sábado es el casamiento de mi hijo, así que, y todos empezaron a excusarse. Que tengo que hacer esto, que tengo que hacer esto otro, el negocio, el campo. Empezaron a excusarse frente a ellos. Claro, ellos representan, en esa parábola representan al pueblo hebreo, al pueblo judío, que no aceptaron a Jesús, tanto así que incluso algunos de ellos, miren que eran malvados, pescaron a los que eran mensajeros y mataron a los mensajeros. De allí el tema de no mates al mensajero si no te gusta el mensaje. Así que no me maten a mí si no te gusta el mensaje, soy mensajero simplemente. Y los mataron, como mataron a todos los profetas en el Antiguo Testamento, e incluso hasta Juan Bautista, que lo decapitaron. Pero ¿qué hace el Padre? El Padre dice, tengo todo listo, está todo preparado, pero ellos no son dignos de esta invitación. Dios quiera que a lo mejor me considere a mí digno. Amén. ¿Y saben qué hizo? A otro siervo que no lo habían matado y que quedaron vivos, les decía, vayan por todos los lugares, por los caminos, por las esquinas, por todo el lado. Vayan a Peñalolén, vayan a Ñuñoa, vayan a La Reina y traigan, y aquí me gustó esto, dice, traigan a todos. Y agrega, dice, buenos y malos. Amén. Gracias, Señor. Yo seguro estaba del lado de los malos, pero me invitaron. Invitaron a buenos y malos, a los que se creen buenos y a los que saben que efectivamente no cumplen, no dan el estándar, no tenemos, no llenamos lo que Dios determina, lo que Dios quiere. Y Dios sabe, dice, yo tengo clarito que no eres perfecto. Amén. Pero te invito igual. Amén. Gracias, Señor. Yo sé que te falta mucho, pero te invito igual. Llegó la invitación. ¿Se imagina esa gente? Cuando le llega la invitación del rey,
le llega esa invitación y ellos acuden. Entonces esta es una invitación del Padre. De nuevo, el reino de Dios viene porque Dios es el que ha decidido invitarnos. Es su plena soberanía, decisión. Hermano, amigo mío, no quiero perderme el caso en particular, o no quiero saltarme el caso de alguien que cuando el rey vino a haberlo invitado, saltó a la vista uno. No le dice, oye, tú eres una mala persona, porque la invitación era para bueno y malo. Le dice, ¿y tú? ¿Cómo entraste aquí? Y se dio cuenta porque no estaba vestido. Es decir, todos nosotros cuando los invitó, y esto es así, la costumbre es esa, le tiene, antes de entrar, le tiene a todos ropas, los viste, le dan atuendo. Pero este se metió por la ventana, saltó la muralla. De nuevo, el progreso del peregrino. Jan, él toma estas cosas de ahí. ¿Se acuerdan Jan cuando él se duerme? Se duerme porque se quedó mirando sus ropas que le había dado esos tres seres resplandecientes, que es la Trinidad, que Dios le dio ese atuendo, esa ropa. Él se quedó asombrado y se quedó dormido mirándose la ropa. Esa ropa no la tiene este invitado. Y le dice, ¿y tú cómo entraste aquí? Mire, si esta cosa no es simplemente de hacerlo, como dice, yo soy cristiano a mi manera. Mire, Dios le va a decir, puedes ser cristiano a tu manera, pero afuera, porque aquí son cristianos a mi manera. Amén. Porque Él es el dueño, Él es el amo, Él es el Señor, Él es el que decide. Y entonces le dice, si usted, mire, la invitación era para todos, usted no, aunque usted hubiese sido malo, pero usted tiene que seguir la regla, vestirse. Ya voy a ver qué significa eso más adelante. Entonces viene y le dice, lo agarran un lulo y lo sacan, lo echan afuera. Hermanos míos, Jesús dijo, pidan que el reino de Dios venga. Nosotros tenemos que hacer caso y vamos a pedir que el reino de Dios venga, pero miren, nosotros podemos orar día y noche, esforzarnos por esa oración, pero cuando el reino de Dios venga va a ser solamente voluntad del Padre. Él va a decidir. Amén. Eso quiero que lo consideres también en tus oraciones personales. Amén. Si el reino de Dios, que es lo más importante, es bajo la voluntad de Dios, todo está bajo la voluntad de Dios. Señor. Y entonces yo puedo orar muchísimo por algo, pero sé que por todo lo que oro, Dios conoce cuáles son las mejores respuestas, que son las que nosotros necesitamos. Pero a veces nosotros queremos mi respuesta, lo que yo quiero recibir. Y qué terrible es cuando Dios dice, mira, bueno, te voy a dar lo que tú quieres, y luego lo que nos dan nos hace mal. Entonces, el reino de Dios y la respuesta a todas las oraciones es siempre bajo la voluntad de Dios. Jesús lo aprendió. Estoy en el momento más terrible en el que se manifiesta, Señor, yo no quiero esto. Yo no quiero beber esta copa, Señor. Pero no se haga, sino La tuya. tuya. Puedo seguir en el punto número 2, pero tengo 3 más. Punto 3. No es el reino de Dios una teocracia terrena. Algo, no es una democracia, voy a ponerlo así, derechamente. No es algo político, no es algo religioso siquiera. El reino de Dios no es para Jesús como para muchos que a él lo siguieron en ese entonces, muchos de sus discípulos y en particular los celotas. Él tenía un discípulo que era celota, o de los celotes. Tuvo un discípulo así. Eran de estos que cargan un cuchillo y son de los que van y matan romanos porque quieren liberarse de la opresión extranjera. Entonces muchos pensaban que el reino de Dios era eso, el establecimiento terreno de algo que se iba a dar y que Jesús tomaría el control del territorio, echaría a los romanos y establecería un reino como fue el de David, donde tenían todo ese terreno.
Pero no es así. Jesús no estableció su reino de esa forma que esperaban. Le dijo a Pilato: mi reino no es de este mundo. Así le dice a Pilato. Entonces, es un reino espiritual. No por ello no ha de llegar a ser visible, como le dije en un comienzo. Pero hay muchos que tenían esa idea de liberarse del dominio extranjero, de los romanos, de toda la miseria, restaurar el reino de Dios como había sido en su año más esplendoroso en el caso de Israel. Tenían esa ambición por todos lados. Y cuando yo preparaba esta parte, justo aparece esta noticia, o sea, bueno, ya lleva varias semanas, pero de lo que ocurrió en Antofagasta con esta colusión, ¿cierto?, de pasar dinero del Estado, de la parte de la vivienda, pasárselo a esta fundación. Partieron con 400 millones, hoy día hay otro tema más en Copiapó, otro más en el sur, ahora ya creo que van por 5.000 millones. 5.000 millones. Y no les va a salir ni por curado. Se los digo. No van a ir a parar a la cárcel. Cuando no se es gobierno, se exige y se pide transparencia, probidad, pero cuando se es gobierno, pero cuando se está en el poder, ¿qué ocurre? Hay quienes dicen el poder corrompe, y otros agregan el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero yo he entendido a través de esta palabra que es cierto. El hombre, si le das este poder, podría corromperse, pero lo que yo creo que el poder lo que hace es simplemente sacar lo que ya está dentro. Porque si no, todos los poderosos serían corruptos. Y mi Señor, que es rey de este reino, tiene todo el poder y estoy seguro que no es corrupto. Amén. Gracias, Señor. Pero nosotros los seres humanos adolecemos de eso. Y sus discípulos entonces, cuando Jesús habló de su reino, se pusieron al ladito de él, dos hermanos. ¿Se acuerdan de eso? Les prediqué eso, creo, un par de semanas atrás. Estaba Santiago y su hermano Juan. Dile tú, lo pongo así yo. Por ejemplo, Mateo ahí lo arregla, pone que es la mamá. Veo que no, para que no saliera tan mal en la foto los apóstoles, que no ellos lo digan directamente, ¿ya? Pero fueron ellos directamente. ¿Qué le pidieron a Jesús? Señor, cuando estés en tu reino, que yo esté a tu derecha y mi hermano aquí presente de cuerpo, que esté a tu izquierda. ¿Qué es eso? Ambición. Así es. Se ven que tienen la oportunidad de poder y quieren entonces estar allí. Entonces ellos son de los mismos que van a pasar el dinero para lo que no es. Porque el ser humano, tenemos eso dentro, no es el poder, saca lo que está dentro de nosotros mismos. Cuarto punto. Aun cuando estas personas que acabo de decir, como los mismos discípulos del Señor, no tuvieron la limpieza y la pureza que Jesús buscaba. Él les dijo: de hecho, ustedes están dispuestos a sufrir lo que yo voy a sufrir o porque ustedes van a sufrir. Sí, y sabían lo que venía. Y Jesús dijo: sí, de hecho va a ocurrir y no la van a pasar bien. Y así le fue a sus discípulos. ¿Por qué? Porque como cuarto y último punto del reino de Dios, el reino de Dios no es un juicio vengativo de Dios. El reino de Dios es gracia. Amén. No es juicio, es gracia. Y en cuanto le dije que el reino de Dios no es el establecimiento o el cumplimiento de la ley, porque no es
El reino de Dios no lo va a conseguir, o el reino de Dios no vino para convertirnos nosotros en buenas personas. No se trata de leyes morales, no se trata de arreglar este mundo con leyes morales. No. Jesús no quiere que tú seas una buena persona. O lo digo de otra forma, sí, es bueno que seas una buena persona, pero Él no viene para que seas una buena persona, viene para que mueras y resucites con Él como una nueva persona. Amén. Es distinto. No viene a echarte una pinturita encima. No viene a mejorar. No viene que simplemente te consideres un buen ciudadano. No. Nicodemo era de los mejores ciudadanos, pero dijo, tienes que nacer de nuevo. Amén. Entonces, no es un juicio vengativo de Dios, es gracia. El reino de Dios no es para Jesús como para muchos de sus contemporáneos. Incluso había en tiempo de Jesús una secta, antes de Jesús y también en tiempo de Jesús, que eran los que estaban en Qumran. Se piensa mucho que Juan Bautista perteneció a ellos porque se alejaron de la sociedad, pues la sociedad estaba corrupta, los sacerdotes estaban corruptos, se alejaron y entonces comenzaron a armar una sociedad para que cuando el Mesías llegara ellos estuvieran preparados, estuvieran listos y vendría el Mesías a cortar cabeza de todo el mundo. Por eso Juan Bautista decía, arrepiéntanse ahora porque el hacha está puesta. Ese era el mensaje de Juan Bautista. Así es. El hacha está puesta. Jesús dijo, siendo que efectivamente el mensaje de Dios era perentorio, lo que Jesús quiere es que conozcan al Dios que Él quiere mostrar. Y el Dios que quiere mostrar es un Dios que ama a la persona. Amén. Eso es lo que tiene. No es un Dios vengativo. No es que Él viene a aniquilar a la persona. No, Él viene, como decía en el Sermón del Monte, Él viene para hacer bienaventurado al que está sufriendo, a los que lloran, a los que tienen hambre. Trae la bendición para ellos. No tan solo para los justos, no tan solo para las buenas personas, sino para todos, para los pecadores mayoritariamente. Todas las palabras para los pecadores. El reino de Dios es para nosotros finalmente. Amén. Ese es el mensaje que Él nos quiere entregar. Para justos, piadosos, pecadores, para todos. Pero Jesús dijo, ¿saben qué? Pero hay una condición. Como dirían en matemática, una condición necesaria, no solamente suficiente y necesaria, y única diría yo. Debe cumplirse. La condición para eso es arrepiéntanse y crean a las buenas nuevas. De otra forma no. Le puedes decir a tus amigos y compañeros que la condición es dos cosas: arrepentimiento y creer a las buenas nuevas. Detengámonos antes de terminar en estas dos palabras: arrepentimiento y creer. Terminaremos con eso. Arrepentirse no es una cosa fácil. Arrepentirse no es una cosa sencilla. Requiere, además de mucho valor, distinguir realmente lo que significa. La palabra que utilizan en griego para arrepentimiento es metanoia. ¿Por qué la digo? No simplemente para llenar de términos complicados, de términos técnicos, sino por lo que significa esta palabra. Arrepentimiento es metanoia. Metanoia significa cambio de mente. Amén. Cambio de la forma de pensar. Entonces, cuando a ti alguien te dice, mire, yo me arrepiento de eso, lo que tienes que buscar es si cambió su forma de pensar. Así es. Si cambió su forma de ver la vida. Si cambió su forma de ver lo que está ocurriendo. Porque ¿sabe qué ocurre con nosotros? Solemos confundir algo. Confundimos el dolor de haber pecado en virtud de la consecuencia, lo confundimos con el dolor del pecado mismo. ¿Qué quiero decir con eso? Con lo siguiente. Préstame atención a esto. Si la persona que peca no se ha arrepentido y tuviera la vaga idea, la vaga sospecha o seguridad de que si él hace eso no va a tener ninguna consecuencia, él no va a volver a hacer. ¿Por qué? Porque no es que lo detenga el temor a ofender a Dios. No es que lo detenga el temor o el repudio hacia el pecado. Lo que lo detiene es la consecuencia. El temor a la consecuencia. Así es. Y cuando Jesús habla del arrepentimiento, no está diciendo arrepiéntete en el sentido de, mira, no hagas eso por lo que te puede venir, que es equivalente a decir,
aquellos que aceptan al Señor y vienen a las congregaciones por temor al infierno. No es eso. Esto es por amor a aquel que me salvó. Y no quiero ofenderlo a él. Mire, el que falla en su matrimonio y adultera, y luego dice, mira, voy a dejar de adulterar, porque no le puedo faltar el respeto a mi esposa, no tiene todo cumplido allí. Puede, sí, claro, porque ama a su esposa, pero si eres hijo de Dios, o eres hija de Dios, no debes hacer eso porque amas a Dios. Y pasa por ti, por tu relación con Dios, no por las consecuencias que eso pueda tener. Entonces hay gente que se mete en líos, se mete en problemas y está todo complicado, y está todo y sufre por eso, claramente. Está sufriendo por ello, pero sufre la consecuencia. Lo que tiene que llegar al arrepentimiento es que piensa distinto. Ahora eso que estaba haciendo no lo quiere hacer más, porque tiene que llegar a repudiar eso. Y repudiarlo por amor al Señor, porque amo a Dios. Llego a repudiar aquello. Eso significa conversión. Mentalidad distinta. Es decir, yo iba en un sentido, pensaba así, pero ahora voy en otro sentido. Me convierto. ¿Y saben qué pasa, mis hermanos, mis hermanas? Que esa acción de convertirse, para nosotros, los seres imperfectos que somos, la vivimos a diario. Tú no te conviertes una vez en la vida. Te conviertes muchas veces en la vida. Porque el día que tú estabas pensando, por ejemplo, de los inmigrantes de una forma y luego comienzas a pensar distinto de los inmigrantes, te convertiste. Cuando comenzaste a ver esa relación tóxica que estabas viendo de esa forma y la ves ahora distinta por lo que Dios tiene y tu pensamiento distinto, te convertiste. Cada cosa viene a convertir esa nuestra vida. Cada día que nosotros nos acercamos a Dios, Él nos ayuda a nosotros a poder convertirnos. No a recibir a Jesús como Salvador todas las veces, sino a convertirnos de nuestra forma de pensar. Amén. Y Jesús dice, convertidos, es decir, arrepiéntanse, cambien su forma de pensar. ¿Solo puedo hacerlo? No puedo hacerlo. Solo Dios, solo su Espíritu es el que me ayuda aquí. No soy capaz de eso, de hacerlo de manera sola, porque sigo siendo un ser limitado, un ser imperfecto. La segunda parte es creer. ¿Crean a qué? Crean a las buenas nuevas. Esto es creerle a Jesús. Jesús trajo un evangelio. ¿Qué significa evangelio? Buenas nuevas. Él no trajo noticias terroríficas. Él trajo noticias que son bendición. Amén. Él dice, Sí, mis deseos son de bien para mí. Amén, Señor. Pero cuando nosotros queremos estar fuera de sus manos, fuera de su protección, hemos escogido aquello, lastimosamente, y sufrimos entonces las consecuencias. La forma en que nosotros podemos arrepentirnos y creer en lo que Él nos mostró. Es decir, mire, Él nos mostró un amor del Padre que es un amor incondicional, que nos ama con más ganas de lo que gana que nosotros tenemos de pecar, que nos ama siempre, hagamos lo que hagamos, le dolemos las cosas que hacemos que son dañinas para nuestra relación con Dios, pero Él nos sigue amando. Alguien dice, eso es demasiado bueno para creerlo. ¿Y saben qué ocurre? Jesús está diciendo, yo sé que es demasiado bueno para creerlo, pero tienes que creerlo porque son las cosas que yo estoy diciendo. Cree a las buenas nuevas, cree a las buenas noticias. Cuando nosotros creemos a la noticia de que Jesús trajo un Padre amoroso y que nos reveló ese Padre, entonces Él dice, si te arrepientes, si cambias tu forma de ser y crees el mensaje que te estoy entregando, tienes entrada al reino de Dios. Gracias, Señor. El reino de Dios. Entonces, ¿cuál es pues entonces la única condición? La condición ineludible para entrar en el venidero reino de Dios. Arrepiéntanse y crean las buenas noticias. Amén. Gracias, Señor. Hagamos en pie, iglesia. Padre, gracias. Eterno Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Para que podamos creer, podamos arrepentirnos, tenemos que estar conscientes de que este reino es próximo, que el tiempo está cumplido, que el tiempo ya está, que ahora ya es, ahora en este instante, en este minuto, ahora es tiempo. La Biblia dice, acérquense ahora al trono de la gracia. Encontraremos oportuno socorro en este trono de la
ahora, no es mañana, es ahora. Y es ahora, es inminente, porque este reino se establecerá de la noche a la mañana. Será visible. Y todas las cosas y todas las personas deberán someterse al amo, rey, señor de este universo, a nuestro Adonai, a nuestro Cristo, a nuestro Mesías, al que es, al que fue y al que será por siempre, al Alfa y la Omega, aquel que tiene en su mano escrita Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que tiene sus ojos como dos llamas de fuego, que escudriñan cada uno de nuestros corazones, que de su boca sale una espada, y esa espada es su palabra, que pueda cortar nuestra alma hasta nuestro ser más íntimo de nuestros pensamientos. Ese es nuestro Señor, amo y Rey de este universo. Gracias, Señor. Oh Padre eterno, termino esta segunda petición diciéndote: venga tu reino, Señor.